Buenos días, queridos estudiantes. Debido a que pues, se nos han presentado algunos inconvenientes en el día de hoy, pues estoy haciendo una clase pregrabada con el fin de que ustedes puedan observarla durante el día y que podamos cumplir también con las actividades que tenemos planteadas para esta clase. Entonces, vamos a hacer una clase en donde vamos a trabajar dos temas básicos de Word y vamos a ver esas diferentes herramientas que nos permite el Word para poder armar o elaborar documentos mucho más rápido, más eficientes. Entonces, vamos a compartir pantalla para que ustedes vayan haciendo y vayan mirando cómo se utilizan estas herramientas. Bien, vamos aquí, correcto. Ahora vamos a empezar entonces a mirar todo el tema que es de disposición. Disposición de la disposición tiene que ver con todo el uso de los márgenes, la orientación, el tamaño, sí, que vamos a hacer toda la parte de configuración o de formato de un documento, sí. Entonces empezamos por márgenes. Los márgenes que vienen aquí, sí, son el normal, estrecho, sí, pero que normalmente el margen que nosotros estamos utilizando hoy en día es un margen de las normas ICONTEC. Como no se encuentra entre los márgenes que ya están predeterminados, entonces nos vamos aquí a márgenes personalizados. Una vez estamos en márgenes personalizados, pues le damos el tamaño. Por ejemplo, aquí superior 3, inferior 4, izquierdo, perdón, 4, inferior 3 y derecho 2, ¿sí? Que nos da ya, este es el que utiliza normas ICONTEC. Aquí podemos ver encuadernación, lo podemos dejar en 0, ¿sí? Porque normas ICONTEC lo que hace realmente es que trata de colocar este espacio de encuadernación, ¿sí? Entonces puede ir también, esta es la otra opción, poner 3 en el izquierdo, pero aquí en encuadernación le ponemos 1. Y como pueden ver, se da o aparece, ¿no es cierto?, aquí en la vista previa, ¿sí?, el espacio para encuadernación. Acá abajo ya tenemos aplicar de aquí en adelante o para todo el documento. Y podemos también establecerlo como predeterminado para que en otros documentos que utilicemos en nuestro computador, pues también se hagan de la misma manera. Entonces, hay varias páginas. Aquí en las páginas pues tenemos varias opciones: normal, márgenes simétricos, que se utilizan cuando tenemos un documento pues que no va a ser impreso o que va a ser, digamos, impreso de una manera que no necesita compaginación. 2 páginas por hoja, también es otro formato que nos permite ahorrar espacio. Y formato libro es tomando en cuenta digamos, el reverso de la hoja, ¿sí? Cuando vemos una hoja de un libro, pues lo vemos por ambos lados. Entonces, el formato libro nos permite manejar ese tipo de disposición de las hojas. Bien. Entonces le damos a aceptar y eso nos va a crear ya el margen. ¿Dónde vemos los márgenes también? Aquí. ¿Sí? Aquí pueden ver ustedes el 4, ¿sí?, que es el que le habíamos dejado. El 3 por este lado. Entonces, los 2 centímetros por este lado. Acá están los 3. ¿Sí? 1, 2, 3 aquí. Y en la parte de abajo pues también lo podemos ver aquí, que cambia de color en la regleta que utilizamos en la página. Muy bien. Entonces, eso en cuanto a márgenes. Orientación. Pues nos dan 2 orientaciones, la vertical y la horizontal, dependiendo del tipo de documento. Pero entonces aquí tengo que explicarles, por ejemplo, en un documento, coloquemos informática, un documento que lo estamos escribiendo, voy a poner los marcadores. Estos marcadores recuerden que no se imprimen. Informática. Supongamos que necesitamos ahora, en este documento necesitamos una página que esté horizontal, ¿sí? Entonces tenemos siempre que hacer
esta parte, ¿no? Si lo hago directamente, le digo en orientación, me cambia todo el documento, ¿sí? Cambia la orientación de todo el documento, pero, sí, voy a volver, pero, si le doy aquí en saltos y le digo, miren aquí, página siguiente, ¿sí? En página, saltos de sección, ¿sí? Página siguiente, salto de sección, página siguiente. Entonces, ¿qué vamos a tener acá atrás? Dice salto de sección, página siguiente, ¿sí? Entonces, es importante que me aparezca este anuncio. Cuando me voy acá y ya me voy, le doy orientación, cambio la orientación, entonces vamos a tener dos páginas diferentes. Fíjense en aquí que tenemos una vertical y tenemos una horizontal, ¿sí? Entonces podemos escribir nuestro documento, la tabla, lo que necesite en ese momento, ¿sí? Vamos a suponer que es una tabla, entonces supongamos que llenamos todo nuestro espacio con una tabla y deseo volver nuevamente a la disposición, ¿sí? Que me quede a la orientación, que me quede vertical. Entonces, como les decía, no se puede, sino que primero hay que hacer el salto de página siguiente, ¿sí? Salto de sección, página siguiente, nuevamente miren, nos aparece salto de sección aquí, página siguiente, le damos un espacio, y aquí ya puedo hacer el cambio ahora de orientación nuevamente. Entonces ya tenemos una página que está horizontal y acá tenemos una página que está vertical, ¿sí? Entonces, cuando vamos a utilizar esta orientación dentro de un documento y queremos que solamente una o varias páginas cambien de orientación, entonces tiene que haber necesariamente saltos de sección, ¿sí? Saltos de sección, página siguiente. No se olviden de ese detalle porque de lo contrario siempre se les va a voltear todo el documento. Bien. Entonces, aquí hay otro que nos sirve también, que nos ayuda a saber el tamaño de la página, ¿sí? Aquí hay unos predeterminados. Nosotros normalmente trabajamos con carta, que es de 21.59 centímetros por 27.94 centímetros, ¿sí? Nosotros trabajamos en centímetros, en pulgadas normalmente trabajan los americanos o los ingleses. Sí, aquí la legal tiene 21.59 por 35.56. Sí, aquí tenemos que tener en cuenta que esta legal es la legal americana. O sea que generalmente está 5 centímetros más que la legal, o sea, la oficio nuestra, que es la misma, la oficio nuestra se parece a la legal, pero la legal tiene 5 centímetros más. Entonces, si vamos a imprimir o vamos a trabajar un documento con esta página, entonces lo importante es que tengamos en cuenta que en el margen le tenemos que dar este tamaño. O cambiarlo aquí, más tamaños de papel, ¿sí? Y buscar pues uno que se adecue más a nuestra necesidad. La recomendación es simplemente dejar los márgenes más 5 centímetros. Bien. Hay otra opción que es muy buena, que es el de columnas, que eso se utiliza cuando uno va a hacer documentos. Entonces, también podemos hacerlo aquí en saltos de sección. Voy a dar Enter. Fíjense, más pequeño para que lo podamos ver. Aquí creo 2 columnas. Podemos hacer 3 columnas, hasta 4, hasta a veces 4 columnas si tenemos más necesidad, ¿no es cierto? Pero 3 columnas o 2 columnas en estos formatos, ¿ya? También lo podemos hacer acá, utilizando el cuadro, ¿sí? Esta ventana para hacer de A2, T3, de izquierda a la derecha, ¿sí? Línea entre columnas también la podemos colocar, aceptar, ¿sí? Si el documento, supongamos que el documento solo queremos que llegue hasta aquí y que no siga el salto de columna, porque si le dimos un salto de columna allí, todo lo demás, todo el documento para adelante, después del otro salto de sección, va a tener ese salto de columna. Entonces le doy control, nuevamente me voy aquí a salto,
página siguiente, mire, salto de sesión. Entonces sí puedo cambiar el salto de columna y mantener el anterior. Le digo a una, fíjense que ya me quedo a una columna, aquí también lo podemos ver en la regleta. Si me voy atrás, pues lo tengo en 2. Esa es una manera de trabajar los saltos de columna, o perdón, de trabajar lo que son las columnas, y que nos va a servir muchísimo también cuando estamos haciendo documentos, periódicos, artículos. Vamos a hacer digamos un aviso, ¿sí? Entonces yo lo puedo utilizar estas columnas, y es una herramienta que es muy útil para ese tipo de diseño, ¿sí? Bien, ya he hablado un poco de lo que son los saltos, ¿sí? Entonces aquí tenemos el salto de página, que es el salto normal, el salto de columna, que es vamos a hacer un ejemplo aquí. Por ejemplo, aquí quiero hacer un salto de columna, entonces simplemente le doy un salto de columna. ¿Y qué pasa? Pues que pasa a la columna siguiente. Bueno, en este caso, como ya teníamos una hoja, la vamos a devolver aquí. Listo. Bien, entonces salta entre las mismas columnas de una página, ¿sí? Y el ajuste de texto, pues que sirve como para separar el texto de acuerdo a los objetos que tengamos en la página, ¿sí? Y eso nos permite como organizar el documento. Bien, aquí está el salto de sección, es para la página siguiente que ya lo hemos utilizado, que es muy importante que manejen esto cuando vamos a cambiar configuración dentro del documento. Este continuo que inserta un salto, pero dentro de la misma página, ¿sí? De la misma página. También es muy útil. Para páginas impares y para páginas impares, pues esto se utiliza mucho para cuando estamos trabajando con libros, ¿sí? Con revistas, cuando queremos y cuando se va a imprimir por ambos lados, entonces se debe manejar estos dos saltos, para impares e impares. Bien, las sangrías, aquí vemos las sangrías, son estos espacios que quedan después de que queremos, por ejemplo, que nos queden cuando escribimos una palabra. ¿Sí? Vamos a comentar un poco. Entonces, yo quiero que haya una sangría, entonces puede ser izquierda, puede ser derecha, ¿sí? Entonces, con el tabulador, ustedes tienen en su teclado a mano izquierda una tecla que dice Tab y que tiene dos flechas. Entonces, cuando le damos allí, pues se mueve. Fíjense que no generó ningún aviso aquí, ¿sí? Se mueve. Si lo queremos hacer con backspace, pues lo deshacemos. Se mueve, pero cuando le damos Tab, nos va mostrando, ¿sí? Cuánto se está moviendo. Para variarlo podemos hacerlo de aquí. Yo lo puedo aumentar, fíjense. Lo puedo disminuir. ¿Ya? Y puedo manejar este tabulador. Fíjense también que aquí en la regleta nos aparecen este cuadrito, estas flechas pequeñas. Con ellos, cuando clic sostenido, también puedo manipular esto, ¿sí? Normalmente, muchas veces nos pasa que en los documentos se nos mueven las palabras, no sabemos por qué, o queremos centrar y nos centra, y es porque no están viendo aquí en la regleta que estos pueden estar movidos, ¿sí? Pueden estar movidos y por más que usted le dé enter o espacio, ¿sí? No les va a cuadrar. Entonces, hay que tener en cuenta que esas sangrías pues se pueden manejar desde aquí. Hay sangrías izquierdas, sangrías derechas, antes, después, y también hay una herramienta que está aquí a la izquierda, en este cuadro pequeño, que si le doy clic, miren cómo va cambiando, ¿sí? Que nos va mostrando como una I, ¿sí? Parece un triángulo, de arriba, de abajo, ¿sí? Tabulación izquierda, esa es una L, ¿ya? Entonces, cuando yo quiero que algo se me mueva a un punto determinado y que sea exacto, ¿sí? Entonces le doy clic, miren, escojo primero aquí, a mano izquierda escojo cualquiera. Lo voy a ver aquí, en este cuadro.
Eso. Un poquito abajo del 4. Cuando le doy clic, me aparece esta misma L que está acá, me va a aparecer aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que después de aquí, si le doy tab, entonces después de aquí, vamos a poner la palabra. Hagamos el ejemplo. Enter, fíjense. Entonces, ahora sí me apareció una flechita y lo hizo ya después de este ángulo, de esta L, pues que nos colocó aquí. Si la queremos quitar, simplemente clic sostenido y la quitamos. ¿Sí? Entonces toma el tabulador por defecto que tiene el computador. Si le doy clic nuevamente, me aparece esta que parece una T invertida, que quiere decir que va a centrar en el lugar donde usted quiere centrarlo. ¿Sí? Supongamos que no es darle centrar en el sitio normal, pues que lo hace usted simplemente con la tecla central, sino que lo vamos a entrar más acá. Entonces le doy tabulador y fíjense, centró con base en este símbolo de acá. Pongo un poquito más para que ustedes lo vean. Fíjense que aquí centró la palabra con base en donde esté. Si yo muevo con clic sostenido, pues también se va a mover la palabra, ¿sí? A donde yo quiera. Entonces, es otra manera de centrar que tiene el Word, pero dependiendo, por ejemplo, si es dentro de una columna, pues van a necesitar posiblemente este tipo de herramientas. ¿Ya? Aquí hay otras, esta L invertida ya es cuando yo quiero que aquí ¿sí? El documento esté de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí ya lo cuadra exactamente en ese punto, ¿sí? Bueno, entonces, esta es otra manera de manejar los tabuladores, ¿ok? Bien. Aquí, ¿qué más tenemos? Pues ya básicamente esos son los más importantes, que tenemos. Si vamos a introducir ya un objeto, entonces también se nos van a activar estas otras opciones. Vamos a hacer un ejemplo rápidamente. Vamos a colocar un formato cualquiera. Sí, entonces fíjense que cuando ya coloco el objeto, entonces inmediatamente se me activa una cantidad de opciones que vienen ya con su formato. Ya, si yo escribo, inmediatamente lo hago, si yo escribo, lo va a hacer dentro del cuadro, de la figura que usted haya colocado. Aquí a la derecha podemos ver las opciones que tenemos de diseño, ¿sí? En línea con el texto, que es uno, o sea que usted puede ir escribiendo acá y el texto va apareciendo. Con ajustes de texto, ¿sí? Que es cuadrado, estrecho, transparente, allá arriba y abajo, que este es normalmente el que nosotros utilizamos en documentos con Normas y Contec para que nos quede el texto, el dibujo, el cuadro, lo que tengamos, la figura, la fotografía, para que nos quede sola sin que interfiera pues dentro del texto, detrás del texto y delante del texto. ¿Sí? Aquí también nos da la opción de ajustar la posición en la página. Sí, también lo ajusta de acuerdo al documento que se esté escribiendo. Bien, la otra opción que nos da es cambiarle el color y nos da una gama de opciones. Pues esto es como para mejorar la presentación del documento que se está escribiendo. Entonces aquí tenemos varias opciones, podemos trabajar con ello. Aquí tenemos relleno, podemos cambiarle el color del relleno, ¿sí? Aquí todas las opciones que nos da, si ya no nos gusta, pues también aquí hay otras opciones. Está los degradados, que también se ven muy bien, las texturas, que también se pueden utilizar, sí, para mejorar como la calidad. Recuerden que si yo utilizo pues un degradado o lo importante es que también el color de la letra sea una letra que se vea fácilmente, ¿sí? Y no es recomendable colores como el amarillo. ¿Y por qué? Porque es que, o una combinación entre verdes, rojos, azules, que
que si están muy cerca en sus tonos, pues a veces dificultan para que las personas las puedan ver, sobre todo si son daltónicas, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver todas las opciones que nos dan para mejorar el, la figura que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, esta flecha aquí circular que ustedes ven nos sirve para hacer girar con clic sostenido, no olviden, con clic sostenido. Este punto aquí nos permite disminuir o aumentar las esquinas, ¿sí? Que nos queden redondeadas o no nos queden redondeadas. Vamos a ponerle eso, ¿sí? Entonces fíjense que cuando con el clic sostenido puedo aumentar o disminuir, ¿sí? Digamos el redondeado de las esquinas de esta imagen, ¿sí? Entonces es importante. Aquí hay otro que también nos ayuda mucho a modificar puntos, ¿ya? Esto es cuando queremos, en un documento queremos hacer lo que nos quede diferente, pues utilizar ya algo que venía, ¿sí? Entonces pues lo puedo ya manejar esos puntos para crear otro tipo de figura, ¿sí? Pero recuerden que esto hay que activarlo, modificar puntos. Entonces cuando nos aparece esto aquí, entonces los puntos que tenemos son los que yo puedo utilizar para modificar la figura que estoy creando, ¿sí? Entonces fíjense que puedo hacer una cantidad de cosas. Por ejemplo, se utiliza para mapas, para hacer una figura pues que necesite ese tipo de movimientos, ¿sí? Es muy útil cuando vamos a hacer planos, vamos a hacer mapas, entonces esto me ayuda a cambiarle la forma. Si le doy control Z, pues simplemente se hacen todas las acciones que yo haya realizado. Entonces, no olviden, aquí tenemos dos herramientas muy interesantes. La de texto, dibujar un texto, yo lo puedo hacer tranquilamente. Sí, para escribir un texto sin estar dentro del texto de Word, o sea que puede estar encima, puedo ponerlo encima de un objeto, lo que quiera. Puedo aumentar, disminuir el tamaño, también está sujeto a que, mire, si le doy Enter, entonces aquí hay este espacio, cómo lo quito, cómo lo aumento, cómo lo disminuyo, entonces lo tendría que trabajar por aquí, ¿sí? Disminuirle, fíjense, quitar. Entonces puedo hacer ese tipo de movimientos, ¿sí? Fíjense. Y ya lo borré. Entonces puedo escribir más o escribir menos, que no me quede tan separado el texto. Bien. Vamos a pasar esto para acá arriba. Control X. Control V. Listo. Entonces, en disposición, como les decía, tenemos también aquí de posición. Fíjense que ahora sí ya se activó. Sí, antes lo teníamos desactivado, ya nos da la posición como les había mencionado anteriormente. Aquí nos está ayudando a ubicar el objeto donde lo queremos. Esto es bueno utilizarlo porque de una vez dentro del formato de la página ya queda establecido, ¿sí? Que esa es la intención, para que ustedes no se les esté moviendo, no se les esté cambiando. Entonces, esa es una manera. Ajustar texto, pues es lo mismo, ¿sí? De acuerdo al texto, miren, estrecho, cuadrado, sí, transparente. Entonces, fíjense cómo se va moviendo, los indicadores, pues, de cada cuánto hay. Los renglones, pues, si estamos escribiendo, ¿ya? Bueno, aquí otra vez se nos modifican los puntos de ajuste, mover en el texto, ajustar la posición de la página y nos da todas esas opciones. Traer al frente, enviar atrás y panel de sección. Esto es como cuando estamos si tenemos esta imagen, pues queremos ponerla delante o detrás del texto
o encima o abajo, ¿sí? Entonces nos permite, pero también tenemos esta opción, cuando le damos clic derecho, también nos aparece aquí, miren, la traer al frente, enviar al fondo, ¿sí? Si no queremos ir hasta allá y estamos trabajando tranquilamente, digamos que estamos aquí, y no quiero ir hasta allá, entonces le doy simplemente clic derecho y aquí ya me aparecen todas las mismas opciones que habíamos visto ahora. O sea, siempre el Word tiene más de un camino para una de las tantas cosas que tiene por hacer. Entonces, en disposición, pues nos da esa opción, ¿no?, de manejar. Bien, lo otro, aquí está alinear, ¿sí? Si lo voy a poner alinear a la izquierda, ¿sí? Alinear verticalmente, bueno, todas las opciones que me da para acomodar el objeto de acuerdo al documento. ¿Sí? Alinear a la derecha, en la parte superior, al medio, así todas las opciones que da. Esto es bueno también para que el documento quede muy bien configurado. Sí, la idea es que el documento quede completamente configurado, sí. Aquí, pues si no queremos girar manualmente, recuerden que lo hicimos aquí con esta flecha, entonces también lo podemos hacer aquí, voltear, ¿sí? Más opciones de giro, también nos da cuántos grados queremos hacer el giro, entonces lo podemos hacer. Bien. Hay otras opciones pues que también nos muestra con el clip sostenido pues de aumentar el tamaño y todo eso del objeto. Bien, eso con respecto a la disposición. Y vamos a ver también lo que son las referencias. Las referencias tienen que ver con todo lo que son las tablas de contenido, las citas, las notas al pie, sí que hoy en día pues ya la norma Icontec cambió, entonces se están trabajando por ahí. Entonces, hablábamos de que siempre, por ejemplo, introducción, digamos que este es nuestro documento, entonces si lo vamos a trabajar por este modelo, entonces recuerden, aquí en el inicio tenemos que tener la configuración, entonces le ponemos título 1, recuerden que para cambiar eso, aquí está modificar, sí, con clic derecho y podemos ya modificar esto. Bien, aceptar. La numeración, entonces sigamos aquí con referencia, aquí con inicio, la numeración, entonces también de una vez empezamos a hacerla, ya miramos la numeración, cuál es la que nos conviene, ¿sí? Normalmente esta es la que nosotros manejamos, y eso quiere decir que ya me está quedando la numeración para todo el documento. Si le damos control B de bueno, vamos aquí a ver en los títulos, pues que ya empieza a aparecer la tabla de contenido. Esta es la tabla de contenido organizadita, ¿sí? Como para ya, cuando la vamos a poner, pues fácilmente nos damos cuenta de los errores que pueda tener o no pueda tener la tabla de contenido, ¿sí? Bien, entonces, volvamos aquí a las referencias. Les decía, entonces, la tabla de contenido, ¿de qué depende? Pues de esto que usted haga paso a paso, de tener título 1, título 2, hasta título 3. Bueno, aquí, si no lo tiene, pues lo puede crear el estilo, ¿sí? O puede modificar uno de los que tenga para poder hacer sus títulos. Normalmente esto se desconfigura muy fácil porque uno trae de otros documentos, de Word, ¿sí? Y cuando llega a su computador, entonces lo trae con la configuración del otro documento y ahí pues vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque tiene otra configuración y hay que volver otra vez a organizar los títulos, ¿sí? Entonces, no se olviden de que esto hay que tenerlo muy claro. Clic derecho, modificar y ahí le damos ya el formato a los títulos. Bien, entonces volvamos aquí a las referencias. La tabla de contenido depende de lo que usted haga con los títulos, no se olvide. Para verla, entonces, ¿cómo fue que hicimos? Con control V nos aparece y aquí en títulos pues nos va a aparecer acá. Bien,
Entonces, si ya la quiero colocar la tabla de contenido, entonces le doy clic aquí y me aparecen diferentes opciones de tabla de contenido, ¿sí? Le doy Enter y miren que aparece contenido y me aparece, pues bueno, en este caso la introducción, que es la única que he hecho. Control Z. Entonces, para colocar la tabla de contenido, que normalmente va antes de la introducción, pues tenemos que ir aquí a tabla de contenido y escoger cuál de estas es la que a nosotros nos gusta. Normalmente es la tabla automática. En tabla de contenido, miren, aquí está tabla de contenido o contenido, cualquiera de las dos. Tabla de contenido aquí también, ¿sí? Entonces, ¿cuál queremos poner? ¿Sí? Aquí está una opción pues que nos va a quitar la tabla de contenido también, si no queremos utilizarla. Pero igual eso se puede borrar directamente, solamente señalándola. Bien. La nota al pie, insertar nota al pie, es la nueva manera pues que tenemos de ir haciendo en el documento, ¿sí? Entonces, automáticamente pone aquí, por ejemplo, el número 1, porque es la primera nota al pie. Entonces, allí colocamos pues, lo básico, por ejemplo, vamos a poner Paredes, coma, F. 2020, bueno, como un ejemplo, ¿no es cierto? Y el nombre del documento, Camarones, Río. Oh, solamente estamos haciendo un ejemplo. Ay, Control Z. Ya. Entonces, fíjense que aquí me quedó el 1. En esta parte puedo ver el 1, pero abajo en la nota al pie me va a aparecer este. Sí, la nota al pie. Aquí cambió el tamaño de letra, el tipo de letra, entonces tenemos que tener en cuenta todo eso para dejarlo quietico como está la configuración. Bien. Entonces, esa es la nota al pie. Aquí está insertar nota al pie. También lo podemos hacer por el controlador. La siguiente nota al pie, ¿sí? Podemos nota al pie en la parte superior, perdón, anterior, siguiente nota al pie. Podemos viajar de una nota hacia la otra con esta herramienta, ¿sí? Esto nos permite viajar entre las diferentes notas al pie. Ok. Entonces, no olviden, nota al pie, todo esto es lo que hace y administra las notas al pie. Muy bien. Insertar cita, agregar nueva fuente. Aquí es para hacer la bibliografía, cuando no la hemos hecho, cuando nos toca desde el principio hacerla, entonces nos va a aparecer un cuadro en donde nos va a preguntar inicialmente ese documento de dónde viene, ¿sí? Eso es un libro, una sección de un libro, de una revista, de un artículo, actas de conferencias, informes, un sitio web, es un documento en sitio web, que es mucho lo que nosotros utilizamos. Y fíjese que de acuerdo a lo que yo escoja, va a cambiar el cuadro, ¿sí? ¿Sí? Si se dan cuenta, va a cambiar el cuadro, va a tener diferentes preguntas, ¿sí? Que nos va a tocar resolverlas aquí. Entonces, normalmente nosotros trabajamos con libros, con sitio web, con documento en sitio web, ¿ya? Y lo que nos está explicando aquí son los campos bibliográficos de APA. APA, ¿ya? Miren que aquí en normas APA es otra de las normas que se utiliza, que veamos que esto es más parecida a Icontec, pero no es Icontec. Voy a cerrar un momentito para que vean aquí. Aquí nos aparecen una cantidad de normas. No está Icontec, ¿sí? No está Icontec. Estas son normas que se han realizado en el mundo, que utilizan. Está Chicago, está GOST, Harvard, bueno, ¿ya? Dependiendo de la necesidad. APA fue creada para salud, ¿sí? Para documentos que puedan ser de las humanidades, ¿sí? Pero entonces nosotros no utilizamos APA, pero tampoco está normas y contexto. Entonces hay muchas universidades que se van por APA, ¿sí?
¿Y por qué? Porque ya está predeterminada, porque está, el Word pues ya lo tiene, los computadores trabajan con APA, entonces no tienen tantos inconvenientes. Ok, de todas maneras, APA, así como Icontec y como todas estas otras normas, pues siempre se están actualizando, entonces hay que tener en cuenta eso a la hora de utilizar esta herramienta. Entonces, insertar cita, agregar nueva fuente, nos sirve para ir elaborando, construyendo y guardando, que eso es lo más interesante, porque cuando yo hago esto, si ya no quiere decir que lo puedo utilizar en otros documentos, ¿sí? En cualquier otro documento. ¿Por qué? Porque ya queda guardada esa bibliografía. Entonces, pongamos aquí, vamos a ponerle paredes. Ah, perdón. Aquí, autor. Entonces, editar. Y aquí nos aparecen apellidos, paredes, nombre Francisco, segundo nombre, bueno, no lo voy a poner, y le digo agregar. Entonces fíjense que paredes, Francisco, le doy aceptar. Entonces ya la carga aquí, no lo hago directamente, sino que siempre tengo que hacerlo por aquí, por editar. Ah, que no es Francisco Paredes, sino que es un autor corporativo, entonces le doy clic acá. ¿Ya? Y ahí sí puedo ponerlo, sí puede ser la CDC, por decir algo. Sí, un autor corporativo es que es una institución. Nombre de la página web, entonces, ¿cómo se llama la página web de donde estoy trayendo el documento? Este es cuando las páginas web, digamos que son, miren, aquí está, Datum Corporation, nombre de la página web, puede ser, por decir algo, Universidad del Pacífico, ¿sí? Nombre, si está dentro de un sitio, entonces era acuicultura. Bueno, el año, el mes en que se generó el documento, el día y la URL, que es toda esa dirección URL que la podemos encontrar en la parte superior de los documentos de Internet. Entonces, esa es la manera de ir llenando esto. De todas formas, si tienen alguna duda, me van a consultar para resolver esto. ¿Ya? Porque la idea es que el trabajo que vamos a hacer para esta semana es que utilicemos estas herramientas que estamos viendo. Bien, una vez hecha la bibliografía, podemos también nosotros colocarla así, o sea, colocar la bibliografía al final, o podemos utilizar bibliografías que ya se hayan escrito. Miren, estas son las que yo he utilizado, las que he hecho, ¿sí? Entonces aquí voy a insertar bibliografía, ¿sí? Bueno, aquí no, perdón. Si tuviera bibliografías ya elaboradas, entonces allí lo vamos a encontrar. Insertar bibliografía ya es que en una página, ¿sí? Vamos a colocar la bibliografía que yo haya elaborado, ¿sí? Entonces tiene estas tres bibliografías, referencias, trabajos citados. Normalmente nosotros trabajamos con bibliografía. Pues aquí dice no hay ninguna bibliografía, pues porque no la hemos hecho, ¿ya? Entonces, control Z. Bien. Entonces, administrar fuentes, administrar fuentes sí me muestra lo que tengo, lo que yo he hecho anteriormente, fíjense, por ejemplo, Alcaldía de Buenaventura, ¿sí? Ya, y esta la podemos incluir, ¿no? Ya, yo puedo ir incluyendo en la bibliografía todo lo que tenga. Entonces aquí, cuando yo hago una bibliografía, me va a aparecer en esta, me va a aparecer en esta lista. Y entre más bibliografías haga, pues mejor, porque voy a tener más opciones. Entonces, si usted está grabando siempre en un mismo documento, esto es muy bueno, porque entonces usted hace sus bibliografías que no le van a servir solo para ahora, sino que le van a servir para toda su carrera y que las va a poder utilizar. ¿Ya? Aquí la vemos. Sí, la que vaya a escoger, ¿sí? Aquí voy a copiar. Si la quiero eliminar, pues aquí está. La puedo editar también, fíjense. ¿Sí? Si tengo esta, le digo editar. Entonces me muestra mi autor corporativo, nombre del título, ¿sí? Del sitio web. Ya, en qué año fue hecho, 2016, mes, bueno. Y la URL, que es esta de acá. ¿Ya?
Le digo aceptar. Y ahí ya me queda dentro de la bibliografía que estoy utilizando. Eso se utiliza ya es para cuando estoy al final ya organizando la bibliografía. Si la estoy haciendo las citas, pues lo hago a través de esta opción. Insertar tabla de ilustración, bueno, insertar el título es cuando tengo una ilustración, voy a hacerlo de varias maneras. Ya esto lo habíamos visto anteriormente. Aquí le doy un punto, espacio, el nombre ¿qué es? Del cuadro, de la figura, de lo que sea. Etcétera. ¿Sí? Aceptar, miren, aquí aparece, él lo numera automáticamente, ¿sí? Pero tiene un inconveniente, que este lo coloca de acuerdo a cómo está configurado. Entonces, aquí si nos toca configurarlo nuevamente, pues está en Arial, está bien. 12, quitarle esto y ponerlo en el color de la automático, que es el color que nosotros utilizamos, ¿sí? Entonces eso viene con esa configuración, pero hay que cambiarla pues cada vez que hacemos una. La otra manera es que si yo pongo aquí, supongamos que vamos a insertar una, una forma, pues cualquiera. ¿Sí? Supongamos que insertamos esto. Entonces cuando yo le doy clic derecho, miren, eh, también me va a dar la opción insertar título, miren, ¿ya? Y de una vez, miren, le coloco el 2, bueno, decir, enter. Fíjense que a dónde colocó, y lo tenemos que organizar, no se olviden, siempre nos toca organizarlo, siempre organizarlo. Pero aquí está, sí, y el tamaño. Ya. Y el número lo pone automáticamente. Si yo paso por aquí encima, miren que se toma otra coloración, si lo sombrea. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ya lo está tomando automáticamente. Bien, entonces ponemos referencias. Insertar títulos. Cuando ya quiero poner la tabla de títulos o de ilustraciones o lo que sea, que normalmente se pone al principio del documento, entonces lo hago a través de esta tabla de ilustraciones, se agrega a la lista, ¿no? Entonces, si yo me voy acá, lo voy a hacer aquí como para que lo vean ustedes, insertar tabla de ilustraciones, escojo, aquí me da las opciones de que cómo quiero colocarla, ¿sí? Y aquí me está preguntando etiqueta del título, ilustraciones, figuras, ¿qué son? Bueno, lo que yo haya escogido anteriormente, aceptar, y me va a poner aquí ilustración 1, nombre de figura, ilustración 2, círculo, bueno, etcétera, las que creé aquí cuando hice todo este trabajo. Bien. Muy bien. Entonces, aquí tenemos ya insertar. Bueno, estas marcas son pues, ya para documentos. Cuando yo estoy construyendo documentos, puedo poner marcas para viajar entre el documento y poder, eh, como decir, yo quiero volver allá, agregarlo al índice, ¿sí? Eh, mm, pues realmente ahorita no vamos a utilizar estas herramientas. También son buenas, pero digamos en los documentos que nosotros estamos elaborando, pues no son tan necesarias. Muy bien, entonces eso tiene que ver con las referencias.
Ole. Bien, entonces el trabajo para esta semana, que lo van a hacer durante toda la semana y del cual me van a enviar a más tardar el próximo domingo, ¿sí? Es que deben buscar un libro sobre especies acuícolas en internet o uno que tengan ustedes en su casa, ¿sí? O en la biblioteca o de donde lo puedan obtener, ¿sí? Un libro sobre especies acuícolas. En internet hay muchísimos, ya lo revisé, hay varios. Hay unos que están en español, en inglés, en francés, hay varios, si no bastantes, que están también que es en portugués. Entonces, por ese lado no hay problema. Los libros sobre especies acuícolas hay en diferentes, de diferentes temas, ¿no? En alimentación, en nutrición, en cultivo, en, bueno, de lo que sea, pero debe ser de acuicultura. Y hacen una breve reseña del documento. Digamos que esto es, no es exactamente un resumen, sino digamos es un libro sobre, por ejemplo, las especies ícticas del Pacífico, ¿sí? Mínimo 5 páginas, no quiere decir que en estas 5 páginas tiene que ir todo esto que yo les estoy pidiendo, ¿ya? Todo lo que les estoy pidiendo debe ir mínimo en 5 páginas. Yo sé que les va a salir más porque pues, ponen la introducción, bueno, todo lo demás que lleva un documento, pero tiene que tener esto, ¿sí?
Una de esas páginas debe estar en forma horizontal. ¿Sí? Recuerden que nosotros trabajamos en vertical, pero una de esas debe estar en horizontal. Las demás pueden ser verticales. En la horizontal ustedes pueden colocar una tabla, incluir una figura, ¿sí? Lo que ustedes gusten. Pero en el documento debe haber mínimo una tabla, mínimo, ¿sí? Una figura, debe incluir un texto en 2 columnas, ¿ya? Bueno, en una página, digamos, una de las páginas tiene que estar en 2 columnas, ¿sí? Deben tener tabla de contenido, o sea que tienen que ir haciendo los títulos, eso ya lo hemos hecho varias veces, incluir al menos 5 notas al pie, o sea que a medida que van haciendo el documento le van introduciendo las notas al pie, ¿no? Las notas al pie que tienen que ir con la bibliografía. Insertar una cita de libro, al menos una cita de libro, o sea que tienen que utilizar aquí insertar cita. Una cita de página web, o sea que otra vez aquí nos vamos a insertar citas, ¿sí? Y vamos a mirar, ¿sí? Cómo hacemos de página web, ya lo expliqué. Una cita de sitio en página web y una cita de una revista, ¿sí? Mínimo una de cada uno para que ustedes practiquen esta parte de acá, ¿ya? De insertar citas. Bien. Y finalmente, pues tienen que tener las tablas de acá, por un lado la tabla de contenido y las tablas de ilustraciones, de figuras o de fotografías de lo que ustedes hayan colocado en el documento. O sea que lo mínimo que yo aspiro a tener es que sean 5 hojas de trabajo, ¿no es cierto? Más las 2 del tip, ¿qué es? De la presentación, bueno, la tabla de contenido, todo eso. Si no tienen alguna claridad o si tienen alguna dificultad, pues me escriben por el WhatsApp. Mañana, o sea, hoy que ustedes están viendo este documento, yo estoy en Buenaventura en la universidad. Entonces, pregrabé esta clase para que si no puedo estar directamente con ustedes desde Buenaventura, entonces tienen la clase ya lista para observarla en cualquier momento del día. Muy bien, entonces espero que ustedes me envíen este documento a más tardar el próximo domingo. Que estén muy bien, muchachos, cuídense mucho y nos vemos en la próxima clase.